Hola, mi nombre es Aray García Islas y a continuación les explicaré la construcción de un vernier. Para entender cómo se usa un instrumento de vernier es importante conocer las partes de este calibrador, conocer cómo están construidos la mayoría de los instrumentos de vernier. Como se puede ver en la figura, como azul, el calibrador vernier consiste en un tirante que sostiene la mandíbula sólida, como se ve ahí, y la mandíbula móvil. La mandíbula móvil contiene los tornillos de sujeción y la placa de vernier. En algunos vernieres se tiene un dispositivo de ajuste fino que consta de un cursor de ajuste fino y una tuerca de ajuste fino. En los extremos de las mandíbulas sólida y móvil se encuentran los puntos de contacto. En los puntos de contacto los podemos ver en la imagen rosita. Los puntos de contacto se hacen en dos estilos básicos. Uno de ellos contiene tanto el contacto interior como el contacto exterior en el extremo de cada mandíbula. El otro utiliza dos juegos separados de mandíbulas. Sin importar su diseño, todos los instrumentos de tipo vernier trabajan básicamente de la misma manera, por eso es importante conocerlo. El vernier trabaja sobre un principio de escalas deslizantes. El tirante de vernier contiene la escala principal y la mandíbula móvil contiene la escala vernier. Cada una de estas escalas tiene la discriminación de escala diferente. Por ejemplo, cuando dos juegos de escalas con diferentes graduaciones ocupan el mismo espacio, solo un par de líneas quedarán alineados. Ahí cuando medimos en un equipo de vernier, sabemos que cuando quedan alineadas las líneas, un par de líneas quedarán alineados simultáneamente en cualquier momento. Ese mismo principio es válido para todos los instrumentos de vernier. O sea que básicamente para medir en un instrumento de vernier tenemos que ver que un par de líneas queden alineados al medir esta. Tipos de vernier. Los tipos de vernier, como sabemos, las herramientas que más probablemente tendrá que utilizar el lector son el calibrador de vernier, el calibrador de profundidades, el calibrador de alturas y el calibrador de diente de engrane. Esto es muy importante conocerlos. Por ejemplo, a continuación los tipos de instrumentos de vernier son los siguientes, algunos que algunos autores realizaron y algunos son, como ya había mencionado, el calibrador de alturas, el calibrador de diente de engrane y el calibrador de profundidades. El calibrador de vernier es el más común de los tipos de instrumentos con vernier que se usan para mediciones interiores y exteriores. Se usa principalmente para medir la profundidad de agujeros, ranuras, surcos y escalones. Por ejemplo, en la imagen que está a la derecha vemos que el calibrador de vernier está siendo utilizado para medir dimensiones interiores, exteriores y de profundidades. Como ahí se ve, interior, exterior y de profundidad. El calibrador de altura. Los calibradores de altura se utilizan para el trazado de precisión y para verificar dimensiones desde una superficie de referencia plana, tal como una placa. Como vemos en la imagen de la izquierda, el calibrador de altura utilizado para verificar dimensiones de una parte sobre una placa. Como ahí lo vemos, ahí está el calibrador de altura de vernier, la placa de la superficie y ahí está la parte que están midiendo. El siguiente es el calibrador de diente de engrane, que es utilizado exclusivamente para medir el espesor de los dientes de engrane a lo largo de una línea de paso. Ahí, como se ve en la imagen de la izquierda, vemos que la medición de diente de engrane tiene su línea de paso, su medición de espesor de un diente de engrane en línea de paso, su diente de engrane, el calibrador de dientes de engrane y cómo es que se está midiendo por parte de estos. Continuaremos con la lectura de vernier, mencionando pasos generales tanto para la lectura de un vernier de 25 y de 50 divisiones, además del milimétrico. Lo primero que debemos de conocer son las partes de un vernier, que anteriormente ya fueron mencionadas, pero aquí las volvemos a retomar para tomar como lectura. La parte principal a tomar en cuenta es el nonio, que es la escala que otorga la precisión de la herramienta según su cantidad de divisiones.
Esto quiere decir que corresponde a la lectura de las fracciones de milímetros ubicadas en la parte inferior o de pulgada en la parte superior en que esté dividido. Pasos generales para poder obtener la lectura de un vernier es: paso 1, localizar la posición del 0 en la escala de Vernier o en el nonio respecto a las graduaciones de la escala principal. Como podemos apreciar aquí, está un poquito después del 4. El paso 2 es encontrar una línea en la escala de Vernier que esté alineada con una línea de la escala principal. En este caso es el 7. El 7, la rayita de junto, está ubicada con el 7 de la escala principal. Y cuando tengamos ubicadas esas dos cosas, el tercer paso es sumar ambos valores para obtener nuestra lectura total. En este caso fueron 40.70 milímetros. Dependiendo si es de 25 o 50 divisiones, que son pulgadas, o el milimétrico, es la cantidad son las unidades que vamos a tomar para cada lectura. Para ocupar un vernier, debe deslizar la escala de abajo sobre la escala principal. Está fija, la cual se divide en pulgadas. Esta a su vez tiene divisiones de 10 espacios, con una medida de 0,1 pulgadas, que a su vez están divididas por 4, las cuales son cortas, con un total de 40 divisiones de 0,20. A continuación vemos que el 0 del nonio pasó a la séptima de 7 pulgadas. La tercera línea pasó a 0,3 pulgadas. Después, la línea corta pasó a 0,5 pulgadas. Su sexta línea se alineó con otra escala de 0,006 pulgadas. Entonces, una vez teniendo esto, para obtener la lectura solo tenemos que sumar las 7 pulgadas, la de 0,3 pulgadas, la de 0,025 y la de 0,006, lo cual nos da 7,300 pulgadas. Y pues, en el caso de que el nonio esté entre dos líneas de la escala principal, se debe comprobar si la línea de la izquierda está en una separación corta de 0,025 y se debe multiplicar por 0,0. Por el número de líneas cortas a la izquierda, se debe sumar este número a la pulgada entera, los decimos de pulgada y el valor de la línea del nonio que se debe dar. Para este ejercicio se debe tomar en cuenta que se está tomando la mayor escala, que es de pulgadas, menor que 8. El 0 del nonio pasó a la tercera línea de la escala principal. El 0 del nonio también pasó a la primera línea corta de la escala principal, de 1 por 0,025 pulgadas. La sexta línea del nonio se alineó en la escala principal y se deben de sumar todos estos valores para obtener la medida final, que es 7,329 pulgadas. Lectura de un vernier de 50 divisiones. ¿Por qué es mejor el vernier de 50 divisiones que el vernier de 25 divisiones? Sencillamente porque es más fácil de leer. Sus graduaciones son más legibles. ¿En qué consiste su graduación? Su graduación es la regla superior, la regla principal. Tiene 20 divisiones y cada una valiendo 0.050 pulgadas. La graduación del nonio es una pulgada sobre 50, de ahí su nombre. ¿Cómo realizar una medición? Vamos a hacer un ejemplo aquí. Primero localizamos el 0 de la escala principal, que estaría hacia la izquierda del 2, y hay que contar ahora todas las graduaciones que tenemos hacia donde coincide con el 0. En este caso vemos que está alineado con el 9, entonces tendremos una medición de 1.9 pulgadas. Ahora, bueno, si estuviera atrás este 0, contaríamos el otro, porque es el último que está más cerca. Ahora, para leer la graduación del nonio, hay que contar las graduaciones del nonio y multiplicarlas por 1 sobre 1000. Aquí nos da como resultado 0.001 pulgadas y simplemente toca sumarlas y nos da
1.901 pulgadas. Pasando ya a las lecturas de forma resumida, tanto la de 25 divisiones como la de 50 divisiones, vamos a tener que en la escala principal del vernier de 25 divisiones tiene 40 divisiones por pulgada, es decir, un cuarentavo, lo que es igual a 0.025 pulgadas. En su placa de vernier tenemos 25 divisiones, de ahí viene el nombre de este vernier, la cual es un 25avo por un cuarentavo, lo que es igual a un 1 sobre 1000 pulgadas. Esto es lo que mide cada graduación en la placa de vernier. Y ahora sí, mostrando ejemplos de cómo se lee un vernier de 25 divisiones, en la escala principal debemos ubicar la alineación con el 0 de la placa de vernier, con qué número se alinea en la escala principal, que es el primer paso de una lectura. Y vemos que es el 2 más una rayita, y esa rayita se va a multiplicar por un cuarentavo. ¿Por qué? Porque esa división vale un cuarentavo en la escala principal. Y en la placa de vernier tenemos que hay dos líneas que se alinean tanto en la escala principal como en la escala de vernier. De acuerdo a la placa de vernier es en el 10 más 2, o sea, 12 graduaciones que se van a multiplicar por 1 sobre 1000 pulgadas. Haciendo la aritmética correspondiente, vamos a obtener que la lectura total de este vernier o de este ejemplo es de 2.037 pulgadas. En el segundo ejemplo es lo mismo. Ubicamos en la escala principal la alineación con el 0 de la placa del vernier, que en este caso es 3, porque aquí se nota que es 4, entonces el número anterior es 3, unidad entera. Y el 8 se va a multiplicar por 4, porque son 40 divisiones. Y se van a hacer 32, sumándole 3 rayitas con las que está alineada el 0, son 33, 35 graduaciones más después de la unidad entera, que es 3, y se van a multiplicar por un cuarentavo de pulgada. Consecutivamente, la placa de vernier con cuál está alineada, pues con el 5 más una rayita más, son 6, multiplicado por lo que vale cada graduación, obtenemos una lectura total de 3.881 pulgadas. Pasando ya a la vernier de 50 divisiones, igual en pulgadas, su escala principal son 20 divisiones por pulgada, lo cual cada graduación es de un veinteavo, lo que es igual a 0.5 pulgadas. Y la placa de vernier son 50 divisiones, de ahí también su nombre, la cual cada graduación vale un veinteavo por un cincuenteavo, es igual a 1 sobre 1000 pulgadas. Y como sale un vernier de 50 divisiones, igual que el vernier de 25 divisiones, solamente que cambia el valor de cada graduación tanto en la escala principal como en la placa de vernier, que es lo que yo se mencioné en un principio cuando se vieron los 3 pasos generales para una lectura de un vernier, ya sea de 25, 50 divisiones o milimétrico. Igual lo ubicamos en la escala principal, tenemos que es 1 y desde aquí cada 2 hay un número, entonces 8 por 2 son 16, más una rayita, 17 más otra, 18, porque está alineada hasta el 9. El 0 entonces es 1, más 18 por un veinteavo de pulgada. Y en la placa de vernier está alineado del 0, una rayita más, entonces es una graduación por 1 sobre 1000 pulgadas, lo que nos da una lectura total de 1.901 pulgadas. Lo mismo se hace con este segundo ejercicio. Y con el tercer ejercicio, que es curioso o peculiar, porque en la placa de vernier no tenemos ninguna alineación con la rayita de la escala principal, entonces va a ser 0. Y pues la escala principal es una alineación con el 1 más, se multiplican por un veinteavo, igual a 1500 pulgadas. Ahora pasaremos formalmente a lo que es la lectura de un vernier milimétrico y la lectura de un vernier de carátula milimétrico y pulgadas. Iniciaremos con el milimétrico. El milimétrico tiene una escala principal donde sus unidades enteras de milímetro son 100 milímetros y una placa de vernier de un 50avo de milímetros cada graduación. ¿Cómo se va a ver este vernier milimétrico? Con los 3 pasitos generales que vimos en un principio. Solo que lo curioso de esto, o de cómo está
acomodado cada escala principal es que en la parte inferior está la escala principal con unidades enteras de milímetro y en la parte superior está la placa de vernier. Entonces, a diferencia de la lectura de un vernier de 25 divisiones y de 50 divisiones de pulgadas, la parte de la escala principal estaba en la superior y la placa de vernier estaba en la inferior, y aquí está al revés, es lo que también se mencionó en un principio. Y bien, pasando formalmente a los ejercicios, tenemos que en la placa de vernier está alineado, a donde se encuentra alineado, pues en 0.60 más 3 graduaciones multiplicadas por un 50avo de milímetro. Operación aritmética correspondiente se obtiene la primera lectura. Y en la escala principal se tiene que son 100 más 2 rayitas son 102 milímetros, porque son unidades enteras en la escala principal. Sumando se obtiene que la lectura total de esta medición es de 102.66 milímetros. Y nuestro segundo ejemplo es lo mismo. En este caso, en la placa de vernier, la alineación está en el 0 más 3 graduaciones más, y se multiplican por un 50avo de milímetro. Y en la escala principal, son 60 más 3 graduaciones son 63, porque son unidades enteras. Entonces obtenemos una lectura total de 63.04 milímetros. Y ahora sí, pasando a la parte de un vernier de carátula de milímetros y pulgadas, vamos a iniciar primero con un poco de teoría. Este de carátula es el tipo más común de herramienta de medición de carátula, es el calibrador pie de rey de carátula. Sus características es que es un instrumento utilizado para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, es rápido, es mucho más exacto y puede eliminar errores de lectura que pueda haber en los vernieres. Aquí se puede ver las partes del calibrador pie de rey de carátula. La carátula es este círculo. Esto es como un reloj. Que al momento de que se va tomando la medición, la aguja se va a ir moviendo hasta pues llegar a la medición correcta, ¿no? Existen estilos de las carátulas de los calibradores que están en pulgadas y en milímetros. Están las variedades de carátulas con lecturas en pulgadas, en donde son 100 pulgadas por revolución y graduaciones de 0.001 pulgadas, y hay otra de 200 pulgadas por revolución, que son graduaciones de 0.001 pulgadas. De ahí están las variedades de carátulas con lectura en milímetros, que son 5 milímetros por revolución, graduaciones de 0.05 milímetros, y 2 milímetros por revolución, que son graduaciones de 0.02 milímetros cada una. Ahora, ¿cómo se lee este tipo de calibrador con carátula? La primera lectura pues es localizar la posición de la orilla de referencia de la mandíbula móvil. Esta puede estar en unidades de 0.100 pulgadas o de milímetros, porque ya vimos que puede haber de dos estilos, ¿no? Esta orilla o borde de referencia se utiliza para medir los incrementos de pulgada o de milímetros marcados en la escala principal. En la segunda lectura es sumar el valor mostrado en la carátula para obtener la medición completa. Esto donde se suma pues a la primera lectura para así obtener pues las dos lecturas. Pasaremos ahora sí a la lectura de carátula en pulgadas. Primero será ubicando la escala principal, que es esta mandíbula móvil, que es esta que está aquí, y pues la carátula, ¿no? Esas son nuestras dos lecturas. En la escala principal vemos que en pulgadas son 2 más 5 graduaciones, son 2.500 pulgadas, y en la carátula nos está marcando la flechita que está en 50, y esas 50 graduaciones se van a multiplicar por 0.01 pulgadas, que es lo que vale cada graduación. Sumando tenemos una lectura total de 2550 pulgadas. En nuestro segundo ejemplo, la mandíbula en la escala principal son 5 del 0, se le suman 4 graduaciones, que son 0.400 pulgadas, y en la carátula nos está marcando que son 90 más 9 graduaciones más 99 multiplicadas por 0.001 de pulgada, obteniendo una lectura total de 0.499 pulgadas.
milímetros. Igual ubicamos en la escala principal de la mandíbula, que son 20 más graduaciones son 26 milímetros. Y en la carátula, en este caso es de 2, de cada graduación vale 0.02 milímetros, donde la flecha marca 0.4 milímetros, ¿ok? Sumando nos da 26.40 milímetros. En este segundo ejemplo vamos otra vez a ubicar la escala principal, en donde son 40 graduaciones más una rayita más, son 41 graduaciones, 41 milímetros, y aquí en este caso tenemos una carátula donde cada graduación vale 0.05 milímetros y nos está ubicando en 1 más 10 graduaciones más. En este caso son hasta 0.5 milímetros, este es 1 más 0.5 milímetros, es 1.5 milímetros, obteniendo una lectura total de 42.50 milímetros. Y esto es en general y de manera resumida, para que sea fácil de entender, cómo se lee un vernier de 25 divisiones, 50 divisiones en pulgadas, un vernier milimétrico y un vernier con carátulas que pueden ser milímetros o pueden ser pulgadas, con diferentes revoluciones y con diferente valor de medidas en cada uno. Muy bien, yo les voy a hablar acerca de lo que son el software que tenemos para lo que es la medición o un simulador de medición con vernier. Todos los software, cabe recalcar esto, que todos los software, tanto el de 25 como el de 50 como el milimétrico, están creados por la misma persona, por lo que la interfaz y sus funcionamientos son los mismos. Una vez aclarado esto, tenemos aquí una imagen de cómo luce el software. Primero que nada, el software señala donde las líneas coinciden. Como saben, tenemos que tomar en cuenta la primera línea en la que coincide tanto la escala vernier como la escala general. Y bueno, en este caso el software facilita un poco este trabajo, resaltando ya sea en verde o en rojo dicha línea. También tenemos la suma de las mediciones. Los números rojos son de la escala vernier. Prácticamente digamos que te explica hasta cierto punto cómo es que hace esta medición. Y si no queremos ver esto, ya sea porque queremos sacar nosotros nuestras propias mediciones y poner a prueba nuestro conocimiento, también tenemos lo que es este icono de acá, que es un icono de un ojito, el cual lo que hace es ocultar todo esto, y en algunos casos también creo que llega a ocultar lo que es el señalamiento de la línea en donde coincide la escala vernier con la escala principal. También en lo que es el software de lo que es el micrómetro funciona de la misma manera. Igualmente muestra una suma de las medidas y muestra una línea roja en la que pues se enlaza el dedal con lo que es la escala principal. Ahora, estas flechas, en caso de que no llegasen a utilizar lo que es este software en computadora, llegan a aparecer lo que son estas flechas. La flecha de en medio sirve para pausar, ya que una vez que empiezas a accionar lo que es esta página o este software, automáticamente empieza a recorrer el vernier. Digamos que para que lo pares y entonces saques una medida al azar y ya tú puedes empezar a hacer tus mediciones. Ahora, en caso de que quieras retroceder o avanzar, están las líneas de lo que son de los lados, y las líneas más cercanas al icono de pausa mueven de poquitos por unidades lo que es las mediciones. Y bueno, en mi caso sería todo por mi parte acerca de este tema.